cualquier viento de doctrina se lo lleva y entonces va a tener doble ánimo. O sea que no hay una identidad. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. ¿Por qué? Porque no se está fundamentando en la palabra de Dios. La persona depende de lo que dicen los demás, ya sea un sí, un no. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast. Yo soy Mardo. Y yo soy María. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que existe aún, que es cristianos de doble ánimo. Dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este tema está muy, pero muy interesante y de verdad es algo que todos necesitamos escuchar porque es para beneficio, para ser mejores personas. Y sí, hay momentos en los que nosotros nos encontramos con cristianos de doble ánimo. La verdad que para enfocarlo, ir de una vez al punto, una de las características o de los puntos que tiene la persona del cristiano de doble ánimo, que busca ser aceptado, y eso lo complica mucho. Sí, ese es un problema muy grave porque él quiere ser aceptado por la gente y no se ha dado cuenta que Dios lo ha aceptado a él. Lo que sucede es que él, por doble ánimo, ha perdido la fe. Exactamente. Por inconstante en sus caminos. Justamente la segunda característica es inconstante. Cambia de pensamientos a cada momento. Es decir, está con un grupo de personas y sobre lo que hablan, él dice sí. Se va a la parte y se va a la contraparte de un tema. Y entonces a los que siempre dicen sí, entonces él, como busca la aceptación y es inconstante, entonces el cristiano de doble ánimo, entonces dice sí a todo lo que le dicen. Y cuando está con otro grupo, sí que estoy en contra de lo que dicen los demás, él dice sí, yo también estoy en contra. O sea que no hay una identidad en el cristiano de doble ánimo. Justo eso que tú hablas lo dice en Santiago 1:6, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado en una parte a otra. No piense pues que tal haga quien recibe cosa alguna del Señor. ¿Verdad? Entonces ahí dice que es arrastrado como el viento. La palabra de Dios habla de vientos de doctrina. Wow, qué fuerte. ¿Verdad? Que si no está cimentado en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina se lo lleva y entonces va a tener doble ánimo. Hoy piensa una cosa, mañana piensa otra. ¿Por qué? Porque no se está fundamentando en la palabra de Dios. Exactamente, por eso es lo importante de arraigarnos, cimentarnos en la palabra. Ahí sí que debemos de estudiar la palabra, de escudriñarla y cada día tratar de aprender más, ¿verdad? Porque uno de encontrarse con cristianos de doble ánimo, pues siempre es inevitable. Entonces también me llamaba mucho la atención porque dice que se contradicen mucho, ¿verdad? De que hoy, como tú decías, hoy dicen una cosa, mañana dicen otra y después salen como contradiciéndose. Un día te pueden decir una cosa de que pienso así y después como que te quieren confundir y uno no estar cimentado en la palabra, pues de verdad que es tremendo estar junto o cerca de esas personas. Mira que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Uh-huh. O sea que no es por haber escuchado ni el futuro, ¿verdad? Escuchar, sino es el presente, escuchar. O sea, uno tiene que estar constantemente escuchando palabra de Dios para que la fe siga, uh-huh. Sí. ¿Verdad? Entonces, el escuchar la palabra de Dios nos da un fundamento, ¿no? Uh-huh. Tenemos fe, va creciendo
y no vamos a estar inconstante, porque vamos a estar fuertes en lo que dice la palabra de Dios, en lo que Dios está diciendo. Exacto. Ahorita tú hablando se me venía al pensamiento cuando Pablo predicaba y ellos, los que estaban escuchando, iban a corroborar. Imagínate lo que él estaba diciendo si era verdadero. Y eso es lo que uno tiene que hacer. Siempre, ¿verdad? Escuchar a un líder o a una persona, a un cristiano, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir siempre a la palabra a corroborarla, no porque el líder lo dice o no porque cierta persona lo dice, va a ser cierto. Uno tiene que tener la palabra de Dios en el corazón, para cuando en el momento que estés interactuando con un cristiano de doble ánimo, podamos detectar al momento, ¿verdad? Porque el cristiano de doble ánimo no tiene su propia opinión, sino que siempre se va a los demás. La persona depende de lo que dicen los demás, ya sea un sí, un no. Siempre está en la parte y en la contraparte, en los dos lados. Sí, porque es una persona que tiene un corazón dudoso. Exacto. Y tiene un problema en tener comunión con Dios. Uh-huh. Sí. Y eso lo hace a él inestable. Porque una persona puede estar creyendo en Dios cuando le va bien. Exacto. ¿Verdad? Está feliz, pero cuando en realidad hay procesos, le está yendo mal, ¿verdad? Uh-huh. Puede que ya no crea en Dios, que se moleste, ya es de doble ánimo, sin saber de que los procesos son necesarios. Exacto. Y sabes que me pongo a pensar que es fuerte, de verdad, tener a personas de doble ánimo, porque tienen miedo a dar su punto de vista, por temor a ser rechazados. Porque recordemos que ellos buscan la aceptación. Entonces, una persona que es inconstante va a estar en una doctrina hoy, mañana en otra, entre 2 semanas en otra. Entonces, va a estar inconstante, como dice la palabra. Sí, Mari, el problema de eso es por no profundizarse en la palabra de Dios, en, como decíamos recién, en estar escuchando palabra. Palabra de Dios, ¿verdad? También sucede, María, de que hay personas de que están en un círculo, ¿verdad?, de amigos y se comportan como ellos se comportan, ¿verdad? Son inconstantes y si llegan a una iglesia se comportan como los cristianos que están en la iglesia. Si llegan a la universidad se comportan como ellos, o sea, no dan un testimonio legítimo de que son hijos de Dios. ¿Verdad? Exacto. Ese es un problema también grave de que ellos deben de saber, ¿verdad? De que el evangelio no es un juego. Uh-huh. El evangelio es de vivirlo al 100%, como dice la palabra de Dios, porque al final uno mismo se está haciendo daño. Exacto, se está haciendo daño, ¿verdad? Porque al Espíritu Santo, como hemos hablado en este podcast, no le podemos engañar. Sí. ¿Verdad? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Porque al final, ¿quién va a entregar cuentas de nosotros más que nosotros mismos, ¿verdad? Presentándonos. Sí, y recordemos que nosotros, todos los cristianos, todos los que aceptamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos representantes de Cristo. Y alguien que tiene a Cristo en su corazón no puede estar actuando de esta manera, no puede ser inconstante. Porque imagínate, meditaba yo sobre este tema, ¿verdad? Desde que dijimos que íbamos a sacar este podcast. Imagínate, un cristiano de doble ánimo hablando de fe. Te podrás imaginar. Un cristiano de doble ánimo hablando de doctrina. Entonces, de verdad, va a ser como una contradicción con sus acciones, con sus testimonios, con lo que
esa persona está hablando en ese momento. O sea que uno tiene que, como somos representantes de Cristo, uno tiene que dar testimonio de lo que uno habla para que no haya esa contradicción, ¿verdad? Y uno represente a Cristo como tal. Como dice la Biblia, ¿verdad? Que nosotros somos sal de la tierra. Somos cartas abiertas a este mundo, ¿verdad? También dice en Juan 1:6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea, tenemos el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Quisiera leer un versículo que dice Santiago 3:11. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. No podemos ser de doble ánimo, porque por la misma boca bendecimos y por la misma boca podemos estar maldiciendo. Y personas que representamos a Cristo no podemos vivir así, porque me pongo a pensar que en los momentos que nosotros estamos viviendo son momentos muy difíciles. Ya todo, el mundo se está empeorando, las situaciones que pasan a nuestro alrededor para tener acciones de doble ánimo. No estamos, la verdad, no estamos en momentos que nos tengamos que comportar así, de doble ánimo. Tenemos que representar a Cristo como tal. Tenemos que transmitir fe, esperanza, paciencia, amor. Eso me recuerda al que dice la Biblia que no podemos ser tibios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tenemos que definirnos bien en lo que creemos y no estar, exacto, ¿verdad? Hoy pensando una cosa, mañana otra, uh-huh, ¿verdad? Sino enfocados en que vivimos el Evangelio a como está en la Escritura, como Dios quiere que lo vivamos. Exactamente. Mari, en la Biblia podemos ver, ¿verdad? Que hubieron hombres que fueron constantes, no fueron de doble ánimo. Por uh-huh, ejemplo, Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Dios le dijo, sí, sal de tu parentela, ¿verdad? Él sin saber, solo obedeció, ¿verdad? No estuvo pensando, mejor me quedo o algo, ¿verdad? De doble ánimo, sino él le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba, solo obedeciendo, ¿verdad? Como dice en Daniel 1:8, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Decidido, ¿verdad? Exacto, sí. A no ser de doble ánimo, sino buscar, seguir la guianza de Dios, ¿verdad? Obedeciéndole a Dios. Qué admirable, porque como tú decías, él decidió, él no... De verdad, él no dudó, él sabía, como hijo de Dios, le creía y pues él permaneció en su fe y en sus convicciones. Exacto. Tenemos la historia de José. José pasó tantas dificultades y a pesar de las dificultades, él siempre se mantuvo recto, firme, confiando en Dios, a pesar de que llegó hasta la cárcel. Sí. Él pasó por muchas situaciones, imagínate, negativas, que él pudo haber dejado ahí todo y ser de doble ánimo, inconstante, pero no, él estuvo firme, permaneció en todo el proceso y ahí sí que todos sabemos pues el fin de esa historia que el Señor lo honró. Exacto, si hubiera sido inconstante, no hubiera llegado a su propósito, José. Exactamente. Sí, y también hay personas, reyes incluso, que fueron de doble ánimo, como el rey Acab. Tengo una cita
Primera de Reyes 18:21, que dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, y seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Imagínate, aquí la persona de doble ánimo era el rey Acab. Porque si él hubiera confiado en Dios, ¿verdad? Si él se hubiera mantenido la fe en Dios, él no hubiera llamado a profetas de Baal y a ver si quién, ¿verdad? Así como llegó Elías también, a ver quién de los dos, pero él dudaba en su corazón, que mandó a traer profetas de Baal y mandó a traer a Elías. Y el que hiciera descender fuego del cielo, entonces a ese Dios iban a adorar. Pero ahí sí que Acab tenía doble ánimo en su corazón, porque si él estuviera con convicción creyéndole a Dios, él no hubiera hecho eso, lo que él hizo. Por eso Elías dice, ¿hasta cuándo estaréis con dos pensamientos? Sí, acá podemos ver que en realidad doble ánimo no confiaba en Dios, porque si hubiera confiado en Dios no hubiera permitido que se metiera Jezabel, ¿verdad? Sí. Que fue esposa al final de Acab. De Acab, exacto. Imagínate él, que era el rey, lo que estaba ministrando al pueblo, porque cuando Elías habló dice que el pueblo cayó. Entonces, cuando hay un liderazgo que duda qué va a hacer el pueblo, no va a saber. Entonces, él dudó mucho, Acab siendo rey. Y entonces, si miramos en todo el reinado de Acab, si leemos a esa historia, él era muy inconstante, de doble ánimo. Entonces, eso hizo que Jezabel, pues, quisiera también gobernar. Entonces podemos ver, María, bien claro que la inconstancia o el doble ánimo que estamos hablando es falta de fe, ¿verdad? Hacia Dios. Porque si en realidad le creyéramos a Dios, siempre nos mantuviéramos, ¿verdad? Y es importante estar creyéndole a Dios a cada instante para no irnos ni para la derecha ni para la izquierda. Seguir rectos, buscando a Dios. Dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces ahí está prácticamente, son personas de doble ánimo, que solo le honran de labios nomás, pero el corazón está lejos. Entonces, para que no haya contradicciones, tenemos que honrar a Dios con nuestros labios y con nuestras acciones, ¿verdad? Para que el Señor mire un corazón que de verdad le quiera buscar al Señor. Podemos decir que fe sin obras, ¿verdad? Es muerta. Sí. Tengo un texto aquí que dice en 1 Pedro 2:21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es lo mejor que podemos hacer, seguir las huellas, seguir los pasos, las pisadas de Jesús, ¿verdad? Para no desviarnos, no ser de doble ánimo, creyéndole a Dios con todo nuestro corazón. Porque el problema, como decía recién, es falta de fe. Porque si nos desviamos es porque no le creemos a Dios. Pues nosotros como representantes de Cristo debemos imitar a Cristo. Porque de verdad Él se hizo carne para venir acá a la tierra a darnos el mejor ejemplo de cómo caminar en Él. Yo creo que es el mejor ejemplo Cristo para imitarlo. Imitemos a Cristo y de verdad, porque Cristo es amor, Cristo es paciencia, Cristo es humildad.
Cristo es todo lo que representa lo bueno. Entonces, tratemos de imitar y crecer como personas que conocen de Cristo, que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Quisiera leer un versículo en Isaías 53:7. Dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Imagínate ese ejemplo que Cristo viene a dar. María, yo concluyo con este texto que dice en Gálatas 1:10: yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Cuando nos encontremos, ¿verdad?, en con cualquier grupo de personas, sea universidad, escuela, iglesia, etcétera, familia, ¿verdad?, también. Portémonos, ¿verdad?, como cristianos, como lo que creemos, ¿verdad? No seamos de doble ánimo, ¿verdad? Porque como hablábamos, somos luz de este mundo, cartas abiertas, ¿verdad? Amén. Muy lindo, porque esa es la forma más linda de representar a Cristo como cristianos que somos. Yo me quisiera despedir con estas palabras: que Cristo ya viene pronto, cercana está su venida, y tratemos de imitar a Cristo, porque no podemos estar actuando de doble ánimo en estos tiempos que están fuertes para el mundo, que estamos viviendo tiempos muy fuertes, y no podemos estar perdiendo el tiempo en vivir de doble ánimo. Mejor tratemos de vivir como Cristo, como Él vino a enseñarnos. Así que nos miramos en el próximo podcast. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.